Recuerdo cuando empezamos, cuando venía la programación del club, que me parecía muy interesante, pero lo veía como algo como un poquito rígido. Sin embargo, luego con el paso del tiempo he visto que no, todo lo contrario, o sea que es flexible, porque es adaptable a la aportación de los socios. De fuera está muy abierto también a que interactúen con nosotros. Una asamblea de todos en que participamos de ideas, de logros, de comentar lo que necesitamos de ayuda, lo que necesita el club, etc. Y luego hay una preasamblea más pequeña llamada G20, organizar los viajes, organizar las actividades. La serenidad, mucho acercamiento a otras personas. Nos hemos ayudado entre nosotros y hemos sabido organizarnos en el salud como si estuviéramos en él. Hacer un taller de yoga. Yo ya el primer año hice un taller de historia, sí, me aportó el sentido de que puedo comunicarme, o sea, puedo expresar conocimientos y al mismo tiempo puedo interactuar con el resto de personas de tal forma. Encontrar un sitio donde me relaciono con gente me aportan muchas cosas, entre otras cosas respeto, y también trabajo en calidad de dibujante. La verdad es que más que contar todo esto es la sensación de no estar solo. Y al final todos nos llevamos un poquito de cada uno en nuestro corazón.